Atención, por favor. El siguiente contenido está dirigido a un público adulto. Puede contener lenguaje inapropiado, temáticas no recomendadas para niños, niñas y adolescentes. Los invitados dirán cualquier barbaridad con tal de llevarse su corte de pelo sin cargo. Pero esa, amigos, es la esencia de este show. Sean ustedes bienvenidos al Pelo con Peps. Hoy en Al Pelo Podcast, psicodélicos. En este encuentro me acompaña Nacho Botinelli. Es un emprendedor que siempre apostó a la Argentina. Luego de un exitoso paso por la industria de las tiqueteras y la organización de eventos, en los últimos años giró sus proyectos a la investigación sobre el uso de psicodélicos como herramienta para tratar enfermedades de salud mental. Actualmente es el presidente de la Asociación Psicodélica Argentina, Psicodear. Esta organización civil actúa en el área de políticas de drogas, educación y reducción de daños. Buscan expandir el conocimiento de los hongos y otras sustancias con fines terapéuticos y medicinales. Nacho Botinelli, amigo mío, nos conocemos hace Pepito, un montón de años. ¿En qué andas, Nachito? muchos años, ¿no? Como no sé cuántos, 8. 8 años mínimamente. Más o menos. 8 años. Estuviste hace poco en Ámsterdam, ¿puede ser? Estuve en un congreso ahí en Ámsterdam que se hace todos los años sobre psicodélicos. A ver, contame un poquito de eso. El programa que vamos a hacer hoy en mi podcast es sobre psicodélicos y Nacho Botinelli es ¿cómo te podré definir, Nacho? Yo creo que tal vez la frase a mí que más me gusta usar es como un investigador, por así decirlo, ¿no? Excelente. Si bien no soy un investigador científico, soy un investigador ciudadano, común y corriente. Ok, ¿Y en qué estás haciendo tus investigaciones en este momento? Mira, arranqué hace ya casi 2 años en este viaje con temas psicodélicos Excelente. y principalmente está ahí la investigación en psicodélicos como herramienta de transformación, básicamente. Digo herramienta de transformación porque los psicodélicos históricamente se han usado de forma recreativa y también de forma medicinal. Entre ese lado recreativo y el lado medicinal está la transformación. Y la transformación más que nada porque es lo que de alguna forma todos buscamos, ¿no? Excelente. Te voy a interrumpir un toquecito. ¿Esto acá arriba tiene que quedar largo? ¿Qué voy a hacer con esos rulos? Lo quieres mantener, ¿no? Y quiero tratar que quede más largo arriba. Y acá le damos un poquito más Sí, corto. sí. Bueno, ahora en un ratito. Si no, siempre me bajás la parte de arriba y parece que tengo que volver a arrancar. Y acá se puede ver la piel un Nunca poquito, crece. ¿no? Sí, un toque. Bueno, ahora voy a pasar un poco la máquina y Te desconcentres, ¿eh? vamos a ver cómo va quedando eso. Bueno, pará. Yo quiero entender una cosa tuya. Esto es algo nuevo en tu vida. ¿Hace cuánto que estás metido con el tema de psicodélicos? Si quieres contarnos un poquito de tu vida, porque también estuviste viviendo un tiempo en Brasil, bueno, y de algo además de la movida de psicodélicos, puntualmente lo que vamos a hablar hoy de hongos, haces, ¿o me equivoco? Sí, yo creo que de alguna forma u otra las cosas se van conectando y bueno, yo trabajé casi 8 o 9 años en entretenimiento. Ok. Tenía una empresa que nos dedicamos a hacer tecnología para entretenimientos. Bueno, ahí creo que fue cuando nos conocimos, ¿no? Vendíamos todo el sistema de tecnología, lo que hoy en día es el Lollapalooza, Ok. para las entradas con cashless y demás. O sea, ahí tenías, ¿se puede saber el nombre de la empresa? Sí, Pasto se llamaba. Ok. ¿Y ahí qué estabas haciendo? Y ahí era, digamos, el fundador, co-founder y CEO de la empresa. Y bueno, fueron varios años emprendiendo en el ambiente del entretenimiento, no solo Lollapalooza, sino muchos clientes de eventos de música electrónica. Tuviste también una fiesta que fue bastante conocida acá en Capital Federal, Falsa Boda, ¿no? Falsa Boda, esa fue una segunda etapa del proyecto. Sí. Ya después ya me había ido de Pasto y nos asociamos con uno de nuestros clientes y empezamos con ese proyecto muy interesante. Y la verdad que trabajando en el entretenimiento en la noche uno tiene contacto con la vida, el mundo artístico, con todo tipo de drogas y sustancias del lado recreativo, ¿no? Ok, o sea, ¿cómo fue tu primera introducción entonces al mundo de hongos o de psicodélicos?
psicodélicos está bien Sí, usado. sí, sí. Lo que pasa es que psicodélicos es como un concepto que todavía no se conoce tanto. Cuando decís psicodélicos, la gente lo asocia a estar en un estado de conciencia alterado, estar loco, y por ahí se asocia a LSD o a hongos. Sí. Pero hay muchas sustancias hoy en día que se usan comúnmente y son psicodélicos. El MD es el más conocido tal vez en el contexto recreativo, fiestas de música electrónica y demás. A ver, ¿cómo me inicié como usuario o como investigador, por así decirlo? Sí, no, primero como consumidor, dale, porque. Y mira, el otro día justo O sea, vos me estaba... estás diciendo que venís del mundo de la joda y ya para el final del episodio vamos a hablar de Nacho Botinelli 2023. Como que no sé si estás tan metido ahora en ese mundo. No, yo creo que son etapas. La verdad que arranqué de chico, me acuerdo una vez en una Creamfield, me gusta mucho la música A electrónica. ver, ¿qué edad tenías? Tenía 19 años, 18, eras- 19, y fui a una primera Creamfields que me invitaron, me acuerdo, Ok. fui con una amiga del colegio, y ahí fue la primera vez que tomé la famosa Pasti. Ok. En teoría es éxtasis, pero, Ok. pero no sabes hoy en día si es éxtasis. Vos recibiste. Y ahí fue la primera experiencia, ¿no? Con digamos, ese ritual, que de alguna forma es un ritual psicodélico, ¿no? A ver, ¿cómo sería ese ritual psicodélico? Bueno, hace un tiempo empecé mucho a investigar sobre cultura rave, y cultura rave, Cultura rave. cultura rave. Me suena como música electrónica muy alterada. Bueno, es que la cultura rave las fiestas rave eran fiestas que se hacían históricamente en el medio de la nada. O sea, el concepto que era que un DJ iba a tocar en un lugar donde no había la infraestructura de un show. Ok. O sea, no había un escenario y luces y todo armado. Era medio tribal. Ok. Y en realidad es la analogía a lo que históricamente el chamán o los contextos más chamánicos indígenas hacen. Donde tenés un maestro de ceremonia, Excelente. que es el DJ, la analogía del Ok. DJ, y está la tribu yendo a hacer un ritual. ¿Y cuál es ese ritual? ¿De expansión de la conciencia o de una cura o transformación? Y es lo mismo que pasa en la fiesta. O sea, ¿uno a qué va a una fiesta? A divertirse, A tener una conexión con la música, con ese artista que te gusta, que te está inspirando algo también, que tiene un mensaje generalmente, lo que hace, ¿no? Entonces eso es de alguna forma para el colectivo, para el inconsciente colectivo, es liberador, es transformador. Ok, pero y luego ese paso de experimentar, probar psicodélicos del lado de la fiesta, no sé si estuviste ahí meses o años. Fueron supongo varios que años, varios trabajando años. también ahí en ese Y ambiente. Y como trabajando usuario, además, ¿no? claro, o sea, sí, estabas sí. súper conectado con una atmósfera que era todo eso. Ujú. ¿En qué momento salta y se da como la vuelta de todo eso y vos decís, no, funcionan como tratamientos, como en qué momento empezás como a hacer el clic y empezás a introducirte del otro lado, la otra cara de los psicodélicos? Yo creo que ese camino arrancó en un momento que yo estaba también muy estresado, también un poco, podría decirle, perdido, y me empecé a conectar con el yoga. El yoga habla mucho de estados alterados de conciencia también y de esa trascendencia. Totalmente, yo practico yoga también, Nachito. Y ahí empecé a practicar a full, me metí mucho, y hay un lado, digamos, tal vez de los psicodélicos que no se habla mucho, pero que es se puede llegar a estados alterados muy parecidos sin drogas, sin sustancias, con respiración. Hay una Ok. respiración que se llama respiración holotrópica, que la desarrolló un tipo que es un checoslovaco, que te lleva a estados psicodélicos. Mirá Es vos. una hiperoxigenación del cerebro con mucha respiración, haciendo pranayama durante 30 minutos, y llegás como a un estado, digamos, de pepa, por así decirlo, Solo con respiración. solo con respiración. Todo lo que tiene que ver con el yoga y los estados alterados de conciencia, la meditación, tiene una conexión fuerte con los enteógenos. Enteógenos es la forma de llamarle a los psicodélicos desde otra óptica, ¿no? Ok. Y lo que me empezó a conectar con eso, de alguna forma, fue que hice mi formación como instructor de yoga en Brasil. ¿Sos instructor de yoga? Soy instructor de Yo yoga nunca supe eso, si nos conocemos hace tanto. en Brasil. Y bueno, Mirá. nos perdimos en un momento de la historia. Y bueno, a Sao Paulo no Que podía estaba ir. viviendo en Brasil, y Brasil tiene una cultura muy fuerte, chamánica, religiosa. Sí. De hecho, es conocido mundialmente por las iglesias de ayahuasca, Bien. ¿no? Que son cultos indígenas religiosos
Como toda una cultura amazónica en realidad, ¿no? Porque en varios países hay una Sí, cultura... sí. De hecho, la iglesia del Santo Daime, que empezó en el Amazonas, en el estado de Acre, por un sacerdote evangélico que, digamos, creó un culto de, digamos, religioso y de exploración de la conciencia a través de la planta, ¿no? De la ayahuasca. Ah, bien. Y ahí empezó de alguna forma ese interés y mi viaje junto con el yoga y todo lo demás. Yo practicaba una línea de yoga que no acepta o no comulga mucho con los estados alterados de conciencia exógenos, o sea, desde afuera con una sustancia. Sí. Pero siempre hubo eso que me llamó mucho la atención y bueno, y ahí empecé a experimentar en Brasil y fue de alguna forma mucha curiosidad sobre todo esto que empezaba a pasar en nuestra conciencia, ¿no? O sea, para resumir un poco toda esta etapa de pasar de un empresario de el show business, de los eventos, de etiqueteras, a ser una persona que empezó a mirar para adentro, fue Brasil, digamos, como uno de los... Sí, yo creo que Brasil fue un gran catalizador de todo Exactamente, un eso. catalizador de... Y ahí fue cuando me pongo a investigar más y a raíz de todo eso también hay otro catalizador que es que, bueno, mi mamá es paciente psiquiátrica hace 18 años. Okay. Ya consume, digamos, de forma regular por la medicación que tiene, psicofármacos, que es un tipo de psicofármacos que hoy en día son los más recetados en el mundo, que se llaman los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Okay. Y a raíz de eso me pongo a investigar mucho sobre el uso de psicodélicos para salud mental. Me pongo a investigar, digo, como un usuario, una persona común y corriente que le interesa el tema y se empieza a meter. Sí, sí. Y bueno, y a raíz de esto me fui juntando y conociendo gente y conociendo diferentes investigadores, autores, gente del palo de la ciencia. Y entro en un grupo de investigación acá con una persona que se dedica a esto con terapia de plantas hace casi 30 años. Sí. Y en ese grupo de investigación, a través de un amigo que hacía parte, me empiezo a meter más en la práctica, ¿no? En lo que se llama la praxis o sea, no tanto el lado teórico, sino de pasar por la experiencia. Totalmente. Y bueno, a raíz de eso me empiezo a meter cada vez más. Me sale una propuesta para, volviendo al inicio de la pregunta, a Holanda, para irme a Holanda a un congreso y para empezar a trabajar con una empresa que se dedica hoy a hacer terapia psicodélica en Holanda. Ok, entonces como que fueron varios factores que te acercaron a este tema de los hongos, pero vos puedes decir que tiene un uso medicinal, es un uso terapéutico, es terapia alternativa. En realidad, ¿qué es? Y también una gran acotación, acá estamos hablando de unas proporciones más moderadas del consumo del hongo, que sería como que lo que se conoce como la microdosis. Claro, bueno, a ver, los últimos años empieza a pasar que la forma de administrarlo vía microdosis o con microdosis es una herramienta que se empezó a investigar como de alguna forma una metodología que se puede usar en el día a día, en la vida cotidiana. Entonces se está todavía cada vez más investigando, no hay digamos, en todo este ámbito de los psicodélicos hay investigación constante, papers científicos que están saliendo, la ciencia investigando, la ciudadanía usándolo también como digamos, de forma recreativa y terapéutica, pero sin una... No es que hay algo que diga, no, ok, esto es lo que funciona. Pero sí hay cada vez más, no solo de la parte, digamos, médica científica, que Sí. lo está avalando, sino también del uso empírico de la gente. La gente lo está probando, lo usa y le funciona y le ayuda a estar un poco mejor. Y eso es lo que viene pasando, por ejemplo, con el formato microdosis. Ok, ¿qué sería un formato microdosis? Microdosis es una dosis
subperceptual de alguna forma, que no altera la percepción de la conciencia. Entonces vos Yo, si por ejemplo tomo una microdosis a la mañana, puedo venir a cortar el puedes venir a pelo. trabajar tranquilamente, puedes Ah, bueno. manejar el auto, puedes salir a hacer cualquier cosa de tu vida normal. Y esa es la idea, ¿no? Que es como una homeopatía, por así decirlo. Si lo, Ok. entonces es como una homeopatía de un psicodélico, se puede hacer de varios, se puede hacer de psilocibina, se puede hacer, que son los hongos, Sí, sí. de LSD, se puede hacer ayahuasca, de guachuma también. DMD. Hay algunos que están experimentando, no es muy común, pero sí se está experimentando con eso. Técnicamente se podría hacer con cualquiera, se puede hacer microdosis de cannabis también, pero Bueno, creo que eso es bastante importante que toques el tema de cannabis también porque capaz hace unos años, y tal vez es para otro episodio, pero era como muy complicado todo el tema de terapias alternativas con cannabis y hoy son básicamente un estándar. Argentina es uno de los países que cultiva, pero kilos y kilos de cannabis medicinal. Es una nueva industria en el país que es bastante lucrativa y son los laboratorios que hacen medicamentos, la industria farmacéutica, los que están utilizándolo como recurso para hacer nuevas medicinas. Entonces todo esto que por ahí está de alguna forma no tan explorado, resulta después siendo como el estándar o siendo el recurso en donde se crean nuevos medicamentos. O sea, lo que invade el mercado es derivados del cannabis, como está pasando ahora, ¿o no? sí, para entrar un poco también y hacer la conexión entre los psicodélicos y el cannabis tiene un montón de alcaloides y principalmente los que más se conocen son el THC Sí, y el CBD. sí. Y la mayoría de la gente no sabe, pero el THC es un psicodélico. O sea, la molécula Ah, de ok, THC tiene una estructura muy parecida a la mayoría de los psicodélicos clásicos. ok, Y es esa sustancia dentro del cannabis, esa molécula dentro del cannabis que induce a los estados alterados de conciencia, que te da ese viaje que te deja, como hace que tu cabeza salga de ese estado más rígido. ok. Y es lo que da esa percepción de la alucinación a veces, que no es tan visual en el cannabis, pero es más mental, más, Ok. en fin. O sea, te Y genera un estado de alteración. claro, Perfecto. y o casualidad que es el THC dentro del mundo de los países que están legalizando es la sustancia en realidad que se controla, porque el THC, el CBD no es un problema, no genera ese estado alterado de conciencia, sí es más analgésico para cuestiones del cuerpo. Bien. Entonces se podría decir que de alguna forma el CBD es como la aspirina, Sí. y el THC vendría a ser como la parte más de salud mental, por así decirlo. Ok. Pero pasa más o menos lo mismo. La gente que consume CBD para hacer tratamientos alternativos o con una medicina alternativa, en este caso sería un derivado de la planta de marihuana, pero la parte CBD es muy parecido a este nuevo boom o esta nueva corriente de microdosis con hongos. Claro. O sea, Bueno, no es algo que yo te va a creo que es parte sacar de toda la de... misma tendencia de que la medicina alopática está quedando obsoleta. Básicamente, ¿qué Sí, significa eso? Que hoy no están, el sistema médico y farmacológico que usamos hasta el día de hoy, hay situaciones que no está dando respuesta, no resuelve cosas porque básicamente la medicina alopática lo que es muy buena haciendo es tratando consecuencias. sí, O sea, tenés un problema, eso genera un síntoma, generó un efecto, una enfermedad y cura eso, pero no es buena tratando causas. ok, Entonces empieza de alguna forma este mundo alternativo con la medicina de plantas en general a tratar de trabajar la causa de los problemas. En el caso de salud mental, la mayoría de los problemas de salud mental tienen una causa muy profunda que hasta a veces llegan y tienen conexiones con los traumas, que los sí, traumas son digamos, desde el lado más psicológico, es una forma de nuestra psiquis autopreservarse, ¿no? Tenés un trauma y lo terminás, digamos, tapando o haciendo algo biológicamente para que ese trauma no duela. ok, Entonces, lo que ayuda estas medicinas sí. es a trabajar en profundidad eso, ¿no?
¿Y en tu experiencia personal ha sido buena la microdosis? Sí, sí, yo creo que la microdosis es una herramienta de acompañamiento que sirve mucho para etapas tempranas y para iniciarse de alguna forma en este mundo segura, de una forma muy segura. De hecho, está comprobado que los hongos y el LSD son de las sustancias que menos efectos secundarios tienen. No hay dosis letal, Ok. entonces vos podés tomar lo que quieras, que no te vas a morir, o si vas a tener un trip un poco largo por ahí. Y mucha información, mucha data. Sí. Pero bueno, la puerta de entrada a través de microdosis a este mundo de terapia alternativa, ¿no? ¿Cuál es tu opinión frente a los psicofármacos? Sí. El clonazepam, todo eso son Yo psicofármacos. en lo personal tengo una visión bastante divergente del asunto, porque por experiencia personal y cercana de familiares, y leo mucho un autor que el otro día justo estaba publicando info en mi cuenta de Instagram ahí sobre el tema. A ver, ¿cómo es tu cuenta de Instagram? Nacho Botinelli. Nacho Botinelli. Excelente. Y estaba hablando de este autor danés que se llama Peter Gosche, que es un tipo que es un psiquiatra que tiene varios libros, uno de ellos es Psicofármacos que matan. Uf. Muy picante la forma en que el tipo trae todos estos conceptos y básicamente expone cómo las grandes farmacéuticas taparon estudios. O sea, cuando vos haces una investigación científica, a veces los estudios no dan todos positivos. Y la Big Pharma tapó y sigue tapando muchos estudios que no tienen una validez de que realmente los psicofármacos, sobre todo los inhibidores de recaptación de la serotonina, que son para tratar depresión, los resultados que dicen tener. Okay. Pero la pregunta es, ¿por qué los seguimos recetando? ¿Por qué la sociedad los sigue tomando? Están dentro de la lista top 10 de medicamentos más vendidos en el mundo entero. Bueno, pará, yo te puedo decir por qué. Porque hay gente que se toma clonazepam y le baja la ansiedad, corta, ¿no? Claro, bueno, pero... Yo no estoy diciendo que sea lo más óptimo, pero... Totalmente, pasa. yo no estoy en contra, no es que soy un contra de eso, pero lo que empieza a pasar es que sí funcionan, pero también tienen efectos secundarios no deseados. Y que de eso no se habla mucho. Claro, entonces nadie habla del efecto embotamiento de un antidepresivo, por ejemplo. Y que ese efecto embotamiento lo que hace al mismo tiempo genera un círculo vicioso que la persona no puede salir. Totalmente. Entonces, sí, bajan la ansiedad, bajan la depresión, pero al mismo tiempo bajan la libido, bajan la vitalidad. La persona entra en un cuadro casi dependiente muy fuerte. Eso también. Y Argentina es uno de los países que más problemas tiene con respecto a eso, ¿no? Sí. Sí. América Latina, los países grandes, ¿no? Brasil, México, Argentina, Colombia, el consumo de psicofármacos es altísimo. Entonces, mi visión en realidad es eso, es como que esto es lo que nos trajo hasta acá. Sí. Y la humanidad sigue actualizándose. Digamos, hace 200 años, 300 años tal vez no existían los psicofármacos y nos ayudaron a llegar hasta acá. Claro. Pero bueno, constantemente la investigación, por eso digo siempre que no hay que quedarse en que la ciencia nos va a salvar, sino que la investigación es colectiva, de todos. O sea, para vos vale la pena estar en esa búsqueda, en esa investigación. O sea, vos sos como un psiconauta que siempre está como viendo a ver... Y es que, de alguna forma, vamos a poner otra vez este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, epilepsia refractaria, con las madres de Mamá Cultiva que empezaron a descubrir en el mundo entero, no solo acá, que el aceite de cannabis ayuda para la epilepsia. Claro. Y que es una forma de más natural, con menos efectos secundarios y a un costo accesible a la población, de tratar una enfermedad que no tiene cura. O claro. de que de alguna forma... Hace más, digamos, como más honrosa la vida de una persona. Y tiene muchos efectos secundarios lo que hoy hay en el mercado. Entonces, ¿eso qué fue? Una investigación de la sociedad, de lo que se llama, hay una corriente muy fuerte que se llama Citizen Science, que es que la gente propia está investigando, o sea, el ciudadano común y corriente puede investigar y puede hacer ciencia. ¿Cómo? De forma colectiva, probablemente no haya un individuo único que hizo eso, pero que juntos nos podemos unir, investigar, hacer pruebas a nuestro propio costo
y ahí entra ese lugar también más filosófico del Estado controlando y regulando todo, y que nos dejen de alguna forma experimentar, probar. Ahí entra otro concepto muy interesante que me gusta, que es la libertad cognitiva. Sí. Que es nosotros somos dueños de nuestro propio cerebro y nuestra propia investigación, y ahí es algo que entra mucho en la libertad, ¿no? Claro. Hablamos bastante de esto generalmente. Claro. Es la libertad. O sea que vos decís que hay taras que no posibilitan que esto se pueda, digamos, a expandir o se pueda, digamos, tratar de experimentar a otra escala, está Es que perseguido. voy a poner el ejemplo del cannabis porque de alguna forma los psicodélicos van haciendo un camino muy parecido al cannabis. Tal vez es como ya del conocimiento colectivo de lo que pasó con el cannabis, algunas cosas se pueden evitar y otras mejorar. Pero, a ver, si nosotros tenemos la posibilidad de cultivar en nuestra casa, Sí. y no estar penalizado, o sea, básicamente que una mamá pueda tener una planta y no ir en cana, que no corre el riesgo de que le entren a la casa y la metan presa por cultivar cannabis. Sí. Cosa que hace 1 año y medio o 2 en Argentina no pasaba. Claro. Entonces, ¿eso qué habilita? A que mucha más gente haga la investigación. Sí. ¿Y por qué se sigue usando el cannabis? ¿O por qué se va a seguir utilizando si hay autocultivo? Porque les funciona. O sea, ahí no hay una cuestión de que estamos todos engañados, es una moda. La gente no va a seguir consumiéndolo, usándolo, cultivándolo si no le funcionara. Claro. Digamos, no hay una Tiene ciencia. una lógica. Ya no hay una ciencia que tiene que venir a probar y a decirlo. Cuando vos creás un marco como Estado, marco regulatorio, y promulgás ciertas, digamos, comportamientos en la sociedad, o le das el marco legal para hacerlo, ahí es donde también le abrís la puerta a esta investigación. Y es lo que viene pasando a nivel mundial con psicodélicos. Okay. Yo quiero saber un poco, como para hacerle un cierre al tema de microdosis, ¿qué conclusiones has sacado en estos últimos años de hacer tus propias investigaciones y tu propio camino en pos de eso? Y de una vez abrir el abanico a ¿qué es esto de la macrodosis? Ok. Yo creo que los psicodélicos no son una panacea, no son una cura de todos los males. Creo que el proceso tiene que ser un proceso más integral, un proceso más alopático, en el sentido de que no podemos ponerle y darle la responsabilidad a una sustancia para que nos curemos. Totalmente. Entonces, eso ni con psicodélico, ni con psicofármaco, ni con una milanesa con puré, o sea, no nada. Entonces... Tentadora la milanesa. Pero bueno, si comes todos los días milanesa con puré, no te va a servir Sube la un rato. serotonina, querido. Y que es un trabajo más profundo, del que ahí hay un cambio radical, que los psicodélicos traen una puerta y una ventana más filosófica, que es esta conexión con la tierra, con la naturaleza, con un estilo de vida más consciente. Ahí podemos poner en el yoga y hay un montón de otras terapias alternativas, ¿no? Pero no como lo que se veía históricamente, como decía, no, esto lo hacen porque son hippies. Me parece que ahí ya la conversación está obsoleta. Sí. Porque todo esto ha demostrado que sirve y que funciona. Es por eso que más gente lo sigue haciendo. Entonces, para cerrar ahí con el tema de micro, creo que es un camino que hay que continuarlo, hay que seguir con la investigación y hay que tomárselo como un proceso más completo de otras cosas, ¿no? Te robo un segundo. Bueno, y... ¿qué estaba? Macrodosis. Macrodosis. Y yo creo que el proceso de la macro, a ver, para explicarlo un poco, la macro significa tomar una cantidad que altera el estado de conciencia de una forma bastante profunda, por lo menos durante el efecto, el proceso de la sustancia. Es una herramienta muy fuerte de transformación de nuestra propia conciencia y a nivel grupal, de terapia colectiva, por así decirlo, ¿no? O sea, ahí nos volviendo a lo chamánico, a lo indígena, eran sustancias que se utilizaban para hacer rituales, o sea, históricamente se han utilizado para eso, y para trabajar trauma colectivo. Sí. Y el poder de una macrodosis bien hecho,
con un set and setting correcto, con una intención correcta, con alguien que guíe ese proceso de forma cuidada, puede crear un cambio muy interesante. Pero explícame qué es una macrodosis. Bueno, a ver, hablando puntualmente de los hongos, Una macrodosis de hongos es arriba de una cantidad de 1 gramo, por ejemplo, puede tener entre 1 gramo y 5. Diferentes cantidades tienen efectos más, lo que se llama la disolución del ego de alguna forma, ¿no? ¿Disolución del ego? La disolución del ego creo que tiene también un nombre medio polémico, pero que es, en mi experiencia, es básicamente entender que somos más que un cuerpo, un cerebro y una entidad única, independiente. Sí. Que somos parte de un ecosistema que funciona, llamale naturaleza, llamale Dios, llamale lo que se te cante. Pero que ese lugar o esa trascendencia de ese centro, es como que si nosotros fuéramos, viste, el sol, el centro del universo, ¿no? Cada uno como individuo, Sí. se experimenta con ese estado alterado de conciencia, ¿no? Y gente que te trae el concepto o la vivencia de que se han conectado mucho más con esto, ¿no? Con algo más allá, con la espiritualidad, con la naturaleza. ¿Y cómo sería este plan, digamos, controlado, agenda setting, para poder Bueno, conseguir voy un a- viaje apropiado voy a- poder... Porque volvemos al tema de la joda, ¿no? Estás en una joda electrónica, tenés a mano lo que te venga, si querés, ¿no? Obviamente, y podés llegar a disfrutar, digamos, de la droga, si es así, según el ambiente o el concepto en el que lo estés viviendo, ¿no? El entorno. Pero si haces algo controlado, lo haces con una finalidad, o cuáles son las razones por las cuales se da la microdosis guiada. ¿Cómo es? Bueno, desde mi punto de vista, todas las experiencias son terapéuticas. Algunas Son todas terapéuticas. más turbulentas, menos turbulentas, y algunas que podés hacer el trabajo para procesarlas, entenderlas o elaborarlas y sacarle algo bueno o malo, no sé. Pero lo que sí pasa es que para la mayoría de las personas la experiencia psicodélica es turbulenta por la cantidad de carga que tenemos y peso que tenemos de nuestra historia como humanidad, o sea, de nuestra forma de pensar tan rígidas, de nuestra cultura represora, desde cuestiones de tabú, con temas de sexo, de poder, de dinero. Entonces, en la experiencia psicodélica todo esto de alguna forma se libera. Eso es lo que decía de la cancelación del ego. Claro, porque empieza a pasar algo a nivel fisiológico, que el córtex prefrontal, que es la parte que controla todo nuestro cerebro racional. ¿Dónde queda eso? La parte de adelante, en el lóbulo frontal. Ahí funciona el córtex prefrontal. Excelente. Con los psicodélicos, de alguna forma, se pone en pausa. No se apaga concretamente, pero se disminuye la actividad. Excelente. Y empieza a salir otro tipo de conexiones neuronales en diferentes partes del cerebro que estimulan esa creatividad o ese pensamiento más creativo, ese lado menos prejuicioso. Es como, yo siempre digo que la experiencia es como volver a ser niños. Viste que los niños juegan y no se cuestionan las cosas. Es como un animal. El animal no se está cuestionando lo que está. Vos ves 2 perros en la calle y es instintivo. Es instintivo. Entonces, ese instinto que tal vez esté conectado con una conciencia, bueno, vamos a llamar conciencia superior, por así decirlo, que no viene desde este cuerpo único receptor, digamos. Es como, a ver, básicamente, para hacer una analogía, la computadora no es todo Internet. Entonces, la computadora es el receptor y Internet es mucho más grande que una computadora o un hardware. Okay. Y que de alguna forma este pensamiento psicodélico trae eso. Somos un receptor en un gran caos de información. Entonces, conectarse con esa información y poder procesarla y poder entenderla y vivir esa experiencia ya es un trabajo en sí. Y vos decís que se puede llegar a hacer algún tipo de terapia o sea, no quiero como decir alguna cosa descabellada, pero como que abre una puerta, podés, digamos, a entender un poco de tu construcción psíquica y algunos patrones
que obviamente esto no es que con una experiencia lo vas a solucionar, pero puede llegar a ser, digamos, terapéutico en cierta forma. Sí, de hecho, bueno, voy a hablar de mi experiencia personal en Ámsterdam Claro, me encantaría con la saber empresa que trabajo, que tengo un vínculo profesional, que es una empresa que opera allá en Holanda, porque en Holanda es legal hacer, Ok, utilizar las trufas, que es básicamente lo mismo que el hongo, pero tiene una dosis menor de psilocibina, una carga más pequeña. ok. Y se hacen retiros transformacionales donde se va a trabajar diferentes cosas y hay toda una ceremonia. Entonces sí, se puede hacer terapia, una especie de Sí, 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 terapia, sí, se se puede hacen, se usan en el indagar mundo. adentro de la psiquis con una macrodosis. Sí, total. En Jamaica, por ejemplo, también se usa. Lo que pasa es que depende mucho también de los lugares para hacerlo de forma legal. Igualmente en el mundo entero se hace de manera ilegal o en grises de la ley. Ok, O sea, así como se consume cocaína en una fiesta o MD en una fiesta de música electrónica, eso no se está hace. dentro de un marco legal. Obvio, está prohibido, pero la humanidad, digamos, no porque una ley exista va a dejar de hacerlo si tiene un beneficio. Eh, Inclusive tal vez en los países donde más hay prohibición, más se usa. Claro. Pero bueno, hay lugares en el mundo que encontraron de alguna forma los estados han liberado ciertas cosas que han dejado y liberado esta investigación. Bueno, Brasil, en el caso de la ayahuasca o los hongos mismos, en Brasil hay un gris legal, pues no está penado el consumo de hongos, sí está controlada la sustancia, pero no vas en cana por consumir hongos o lo que sea. Lo mismo que la ayahuasca, por ejemplo. Te voy a interrumpir un toquecito, que te tengo que tirar un poco más de facha. ¿Está bien o quieres que quede un poco más corto? Yo creo que, no sé, Está bien. sí, está bien. Un poco de tijera y está bien. Bueno, ¿y tenés idea de cuál es la postura médica frente a estas cosas? Porque vos pensás que hay gente que está yendo a la facultad por más de 10 años preparándose en temas de psiquiatría o en temas de, bueno, también de lidiar con estos problemas y también que hay muchos pacientes que ni en pedo se van a ponerse a tomar unas esporas, ¿viste? Eh, no sé, no se van a fumar un porro, no van a tomar aceite CBD en su vida. ¿Cuál es la postura frente a la medicina tradicional? No puedo hablar por la medicina en general, igual también la medicina hay que entender que es muy amplio y los profesionales tenés de todo, tenés profesionales que son más arriesgados y profesionales que son más conservadores y dentro de la medicina misma y la ciencia hay muchos puntos de opinión encontrados, pero yo creo que hay una apertura. El otro día estaba leyendo un resumen que hacía un periodista de Estados Unidos que habla sobre neurociencia y en una convención que se hizo en San Diego anual de neurocientíficos, los tipos mismos plantean, digamos, los neurocientíficos planteando, che, miren que psicodélicos puede ser la gran disrupción de la salud mental. Entonces creo que hay una apertura, también creo que era una construcción política, filosófica muy fuerte, atrás del cannabis, atrás de los psicodélicos, y que también es necesaria para modificar la agenda de los países y, digamos, sin ir muy lejos, el caso de Uruguay en 2013 legalizando cannabis, que América Latina tiene un re potencial para eso porque, digamos, las sustancias son de acá. La ayahuasca es del Amazonas, los hongos originalmente se descubrieron en México, pero hay hongos en toda América Latina. Entonces, eso los psicodélicos tal vez más clásicos y naturales, y después hay sintéticos, que son derivados y síntesis de plantas naturales también. Bueno, y desde el Nacho Botinelli, 19 años, que se la estaba pegando en las fiestas electrónicas, ¿cuántos años tenés ahora? 35. Al Nacho de 35 años, ¿cuál sería como el cierre, cuál sería la conclusión de todo este viaje y toda esta oportunidad que tuviste de abrir la mente, indagar en nuevas cosas de la cultura, no sé, desde otra perspectiva? Yo creo que venimos de un gran viaje colectivo, una sociedad que históricamente nos impuso reglas y formas y decir, che, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo de esta forma. Y que creo que estamos entrando en una etapa que eso no es más válido, que no existe una forma,
Estamos entendiendo que estamos juntos todos descubriendo y viajando en un lugar que ni sabemos para dónde vamos. Y no. Y que nadie, ni individualmente ni colectivo, sabemos, y que hay que abrazar un poco más ese caos y esa transformación. Y que a veces estas herramientas son una forma de entender ese proceso que tal vez esté más cercano a como la naturaleza es. La naturaleza es, no tiene una forma específica. O sea, es decir, la respuesta está en la naturaleza. La naturaleza, pero no como naturaleza de una planta. La naturaleza es la sociedad en la que vivimos. Nosotros. Nuestra civilización, lo que creamos es la naturaleza. Y eso no tiene un orden específico. Y nadie sabe qué es. Entonces es investigación constante, por eso me gusta definir tal vez como alguien que investiga, porque es una cuestión que todos estamos investigando todos los días. Me parece perfecto. Si tenés algo para sumar, decilo. Si no, por mi lado, estos rulos están definidos. Están psicodélicos. Buenísimo. No, creo que eso, que sigamos investigando y transformándonos juntos. Muchas gracias, Nachito. Gracias por quedarse hasta el final. Para obtener más información sobre los capítulos del show, puedes contactar en Instagram @pepshc. Este episodio llega a ustedes gracias a la dirección y montaje de Malena Zambrano, grabación y edición de audio de Juan Pablo Livingston, producido por Ignacio García Allende y presentado por mí, por Peps, en Formal Barbería, en Buenos Aires, Argentina. Muy bueno. Corte, confección. Sí, igual ahí queda medio espontáneo el cierre y ya la voy a quiero su corte. Qué grande Nacho, boludo. Buenísimo. Pensé que lo tuyo era solo para levantar mina.